Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, hermanas, siervas del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor y lo viviremos para Él. En este día, un día muy especial, es el día que celebramos el Día de la Madre. Aunque deben de ser todos los días, debemos de tener en cuenta a nuestras madres. La mía ya se fue, pero todos esos hermanos, amigos que tienen a sus madres vivas, respétenlas, ayúdenlas, que madre sola una. Hay una sola madre. Yo la mía partió y desde que partió mi vida fue muy diferente. Pero ella vive en mi corazón. Querido hermano, acuérdate, todos los días son días de las madres. Bendigo a todos, a todas las hermanas, las siervas de esta tu página del evangelista Pedro Román y a todas las madres del mundo. Que Dios las bendiga, las ayude, que tengan calma, que tengan fe en la palabra de Dios. Este día, un día especial, sumamente especial, predicaré el poder creativo de Dios, la gran confesión. Poder creativo de Dios, la gran confesión. En este día, oh Dios Santo, poderoso Señor, me presento delante de ti para exponerle a este pueblo tu palabra, palabra que es vida, palabra que es luz, tu santa palabra. Bendice a todas esas madres, Señor, cuídalas, fortalécelas, guíalas por caminos de bien. Perdón, mucho perdón. Guíalas por caminos de bien y no de mal. Caminos de abundancia y no de pobreza. Caminos de salud y no de enfermedad. Bendice a cada una de ellas, Señor. Especial a mis hijas, a mi esposa, la esposa de mis hijos, a todos los familiares de mi esposa y a ti en especial que me estás observando, Madre hermosa. Dios te bendiga. Y vamos a la palabra de Dios y dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al cristianismo lo llaman la gran confesión. Pero la mayoría de los cristianos que están derrotados en la vida lo son porque creen y confiesan cosas equivocadas. Están equivocados en lo que están creyendo. Debemos de saber que hay un solo Dios y un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre para morir en una cruz por ti y por mí. Y esas palabras que ellos confiesan equivocadamente, las han hablado las palabras del enemigo. Están hablando palabras del enemigo. ¿Tú sabes quién es el enemigo? Satanás es el enemigo de todos los cristianos. Él no quiere ver la familia unida. Él quiere destruir la familia y te quiere destruir a ti también. Y esas palabras, las palabras del enemigo, te tienen esclavizado, nos tienen esclavizado a todos. Dice en Proverbios 6:1,
te has enlazado con las palabras de tu boca. Las palabras llenas de fe se le impondrán, las palabras llenas de temor le derrotarán. Las palabras son más poderosos que tiene uno en el universo. El hombre es un ser muy espiritual, capaz de operar al mismo nivel de fe que Dios. Así como lo oye. Nosotros los hombres podemos operar a el mismo nivel de fe de Dios. Solo hay que creerle a Él. Dice en su palabra, si tienes fe como un granito de mostaza, tú sales con un granito de mostaza que casi no se ve. Pero cuando crece es un árbol inmenso. Pues si tienes fe como un granito de mostaza, todo es posible. Leemos y dice en Marcos 23 que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer, todo te es posible. Dice que el que cree, todo le será posible. En Mateo 10:20 afirma Jesús, le dijo, vuestra poca fe, la fe que tienes es muy poquita. Por fe, Abraham dejó todo a su parentela, a su tierra y todo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en su palabra. Sí, la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Mateo 10:20 afirma que Jesús lo regañó. Sí, lo regañó. Le dijo, si no tienen fe, ¿qué están haciendo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque de cierto te digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, pasa de ahí y pasará. Porque nada es imposible para Dios. En Marcos 11:23 declaran, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudes en tu corazón, sino que creyeses, será hecho lo que dice o lo que diga. Si tú, creyendo, le dijera a ese monte que se eche al mar, él se echará. Pero tienes que creerlo en tu corazón. Esto no es teoría, es un hecho. Es un hecho que tenemos que tener fe. Fe en lo que hacemos, en lo que creemos, fe en la palabra de Dios. Tenemos que tener fe que esta pandemia se va. Tenemos que tener fe en nuestros presidentes, nuestros alcaldes, fe en nuestras familias, fe en el sitio donde trabajamos, donde quiera. Hay que poner la fe. Sin fe nada podemos hacer. Esto no es una teoría, es un hecho, es ley espiritual. Da resultado cada vez que se aplica correctamente. Es una ley espiritual. Dios nunca hace nada sin decirlo primero. Es un Dios de fe. Dios liberó su fe en las palabras de Él. Respondiendo Jesús le dijo,
Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Marcos 11:22 respondió Jesús. Y dice, tenga el tipo de fe de Dios o la fe de Dios. Efesios 5:1 literalmente nos dice que seamos imitadores de Dios, como los niños imitan a sus padres. Los niños ven lo que hacen sus padres y ellos lo imitan. Cuando niño uno ve a un policía y quiere ser policía. Ven un bombero, quiere ser bombero. Un médico. Esos son los niños. Pues así tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Para imitar a Dios, usted debe hablar como Dios y debe actuar como Él. Para imitar a Dios, tiene que hablar como Dios habla, como Dios actúa, como Dios reacciona ante los ataques del enemigo. ¿Te acuerdas cuando Él vino del ayuno? Que se le presentó Satanás, ofreciéndole y dándole, diciéndole, y Él le dijo, no es así. Él no le pedirá que hiciera algo que usted no es capaz de hacer. Él no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Jesús actuó con los principios de fe de Marcos 11:23 y Mateo 17. Jesús, mientras estuvo en la tierra, les habló al viento, le habló al mar y le habló a los demonios, le habló a la higuera, hasta a los muertos le habló. Él le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y anda. ¿Y por qué él le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y anda? Porque si le dice, levántate y anda, se levantan todos los muertos. Dios tiene poder y su palabra tiene poder. El viento, el mar, el árbol, los demonios y hasta los muertos obedecieron a lo que Él dijo. Él operaba en el tipo de fe de Dios. Jesucristo, el Hijo. Operaba en el tipo de fe de Dios. ¿Dios quién? Dios su Padre. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es un Dios de fe. Liberó su fe en su santa palabra. Jesús estaba invitando a su Padre y imitándolo a su Padre y obteniendo los mismos resultados. Si buscamos en Juan 14:12, Jesús declaró en Él hay mayores recursos, porque la fe trae recursos. Si crees en las obras que yo hago, estará también aún en mayores. O sea, si crees en las obras que Dios hace. Estos principios de fe se basan en la fe de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano mío. Es por la fe que todos actuamos en este mundo. Aprenda a tomar las palabras de Jesús de forma personal, como si fueran tuyas. Si vamos a Marcos 11:23, Jesús declara que usted puede tener lo que dice, si eso que afirma proviene de la fe en su corazón. O sea, lo que tú quieres, si lo pides con fe y lo tienes aquí en tu corazón, eso se puede hacer realidad.
Basta con que lo diga, siempre creyendo que así será. No podemos dudar de la palabra de Dios. ¿Qué sucedería si Jesús caminara por los pasillos de tu iglesia y pusiera sus manos sobre todos los que están ahí? Acontecerá que después de que Jesús haya puesto su mano sobre cada uno de los miembros de la iglesia, ¿qué dirán ustedes? Yo me imagino que la mitad de la congregación saltaría y diría: el enemigo ha programado las mentes de las personas al punto que en vez de resistir la casa, se han aliado con él. O sea, porque no creen. No creen en lo que está sucediendo. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en que Dios vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Querido amigo, querido hermano, querida sierva, si tú tienes fe en que tu esposo va a echar para adelante, que se va a quitar de todo eso que está haciendo, eso se puede dar. ¿Cómo? Teniendo fe en la palabra de Dios. Ten fe. Solamente necesitamos tener fe. Yo recuerdo tiempo antes atrás, yo actuaba sin fe. Yo actuaba por mis principios, por lo que yo me creía, por lo que yo creía que yo podía hacer. Pero estaba bien equivocado, porque nada podemos hacer sin Dios. Lo que hacemos sin Dios no tiene vida. Acuérdate de eso. Vivir sin Dios es vivir errante. Para tú poder decir que tienes vida, tienes que tener al Hijo y al Padre. En Dios hay vida y vida en abundancia. Porque el diablo vino a destruir lo que él hizo. Pero la dádiva de Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Recuérdate eso. Yo siento que la presencia de Dios está en tu hogar ahora mismo. Qué bonito es cuando se tiene la paz de Dios en el corazón. Es como si uno estuviera en la presencia del mismo Altísimo, glorificando y exaltando su nombre. Querido hermano, en este preciso momento, algo me dice que tú estás pasando por una prueba. Yo te bendigo en el nombre de Jesús por fe, creyendo que tú sanarás, no por mi poder ni por mi palabra, sino por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, tú serás salvo. Acuérdate cuando Pedro pasaba, la gente buscaba la sombra de Pedro porque la sombra de Pedro lo sanaba. Pero quiero decirte algo. No era la sombra de Pedro. No. Era la sombra del que andaba con Pedro. Era Dios. Dios y su Santo Espíritu andaban con Pedro. Cuando Pedro sanaba, levantó muerto, no era con su poder, era con el poder de Dios. Acuérdate de eso.
Tenemos que programar la mente de las personas al punto que en vez de resistir la casa y se han aliado con él, comenzando a hablar su idioma. Estamos hablando de Satanás. Que se han aliado con él y su casa. Y ya están hablando hasta su idioma. Lo estamos viendo en el mundo. Cosas increíbles que se están notando. Y es que se ha perdido la fe. Es que tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que humillarnos. Tenemos que rendirnos ante su palabra. Tenemos que reaccionar. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Estamos turbados. Estamos enloquecidos con lo que está pasando. Pero querido hermano, te recuerdo que Dios es un Dios de amor y que te ama mucho. Él nos ama con amor eterno, nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz. Él quiere verte feliz. Tú eres cabeza y no eres cola. Recuérdalo, querido hermano. Dios te bendiga y te guarde y te proteja de toda enfermedad. Que Dios cuide tu familia y que tú puedas hacer lo que dice la palabra de Dios. Asiste, búscate un templo donde prediquen palabras de vida, palabras de arrepentimiento. Y escucha la palabra de Dios. Dios te guarde, te bendiga, te guarde y proteja de toda enfermedad. Tú puedes hacer lo que dice la palabra de Dios. Dios no es hombre que se arrepiente, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Recuerda que Dios quiere que tú lo obedezcas. Él es un Dios en quien confiamos y Él confía en nosotros. Bendiciones y recuerda que tu evangelista, Pedro Román, está para ayudarte si tú necesitas una palabra para cambiar toda tu situación. Yo te daré palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riqueza y no de pobreza. Querido hermano, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dite con tus propias palabras: Señor Jesús, heme aquí. Yo te acepto como mi seguro Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y toda mi maldad. Y vengo a ti, Señor, para que me perdones y me guíes en los caminos tuyos, Señor, para yo poder ser feliz y hacer feliz a mi familia y a toda persona que esté a mi lado. Dios tiene poder para perdonarte. Dios te bendiga, Dios te cuide. Y recuerda que Dios te ama y yo también. Este es tu evangelista Pedro Román, que en este día te dice que Dios quiere que tú vengas a Él. Que no te tardes más. No te tardes, porque mañana puede ser muy tarde. Yo quiero que tú sepas, querido hermano, que tú puedes venir a Dios en plena confianza. Estés como te encuentres, lleno de pecado, lleno de maldad. Ven a Dios. Él te puede cambiar.
Sí, Él es un Dios de cambio, de promesa, y sus promesas se cumplen. Hay veces que pedimos algo y no lo recibimos porque puede que te haga mal. Pero cuando tú pides y sabes lo que estás pidiendo, Dios te responde. Vuelvo y te digo, ven a Dios, no importando las circunstancias como tú te encuentres, que Dios te ama mucho. Dios te bendiga. Amén. Amén.